Cada año, en el mundo, más de 40 millones de coches salen de circulación. Imagina una cordillera de metal, vidrio y caucho que se extiende hasta el horizonte. Pero para África, esto no es basura, es un verdadero tesoro. En Lagos, en el corazón de Nigeria, funciona el mercado de repuestos de automóviles usados más grande del mundo, donde trabajan decenas de miles de personas y el nivel de reutilización de piezas alcanza un increíble 95%. Aquí, cada tornillo, cada válvula e incluso un faro roto obtienen una segunda vida. Y ahora imagina, un trozo de un viejo Volkswagen, que una vez circuló por Berlín, puede convertirse en parte de un nuevo rascacielos en Lagos. Mira hasta el final y descubrirás un secreto que cambiará tu percepción sobre la muerte de un coche. Todo comienza en el caos de un puerto o en las afueras de una ciudad gigante como Lagos. Un campo enorme e interminable que se extiende hasta el horizonte, cubierto no con montañas, sino con cordilleras enteras de coches muertos. Es un cementerio y al mismo tiempo una maternidad. Aquí descansan europeos cansados, viejos Peugeot y Volkswagen que una vez circularon por las carreteras perfectas de Alemania. Y junto a ellos, resistentes japoneses, Toyotas y Nissans, que han sobrevivido más de una temporada de lluvias. El aire aquí es denso y pesado, huele a aceite viejo, a metal calentado por el sol y a goma quemada. Y sobre todo esto, un zumbido incesante, el chirrido del metal, el tintineo de un martillo, el siseo de las máquinas de soldar. No es una fábrica, es un organismo vivo. Y a este organismo llega un nuevo paciente, un viejo y maltratado Toyota Corolla. Su viaje por las carreteras del mundo ha terminado. Comienza su viaje por piezas. Apenas se ha enfriado, cuando una bandada de cirujanos se abalanza sobre él. No son robots, son personas, cada una un especialista en su campo. Aquí no hay cadena de montaje, hay equipos. El primer equipo, armado solo con llaves y destornilladores, se sumerge en el interior. En cuestión de minutos, de allí salen volando los asientos, los paneles de las puertas, el salpicadero, el volante. Cada elemento se inspecciona cuidadosamente. Si un asiento está simplemente sucio, se llevará al lavado, se limpiará y se venderá como nuevo. Si la tapicería está rota, se quitará, y el armazón irá a un soldador que lo reparará y preparará para una nueva tapicería. El salpicadero se desmontará en sus componentes: velocímetro, tacómetro, botones. Todo esto son artículos valiosos por separado. Mientras el primer equipo desguaza el interior, el segundo ya ha abierto el capó. Son los cardiocirujanos. Su objetivo, el corazón del coche, el motor y la caja de cambios. Con una velocidad y coordinación increíbles, desconectan todas las mangueras, cables y soportes. Luego, con la ayuda de un simple polipasto de cadena colgado de una viga oxidada, arrancan todo el tren motriz de su lecho. El motor no se envía a la fundición. ¡Oh, no! Es el tesoro más valioso. Se llevará a un taller donde se desmontará por completo, hasta el último tornillo. Cada pieza, pistones, válvulas, cigüeñal, se lavará a fondo con gasolina y se comprobará su desgaste. Si una pieza está en buen estado, irá a un banco de órganos para reparar otros motores. Si está desgastada, se restaurará o se venderá como chatarra. Con varios de estos motores muertos, un genio mecánico local puede ensamblar uno que funcionará durante otros 10 años. Mientras tanto, junto a nuestro Toyota, ya trabaja el tercer equipo, los cosmetólogos. Quitan los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capó, parachoques.
Cada pieza se evalúa. Si una puerta está intacta, simplemente se venderá. Si tiene una abolladura, no es un problema. Se la llevarán a un chapista, un verdadero escultor del metal. Con un martillo, un yunque y una increíble sensibilidad para el metal, sacará la abolladura de tal manera que apenas se notará. Luego, la pieza se pintará y se venderá como casi nueva. Incluso un faro roto no es basura. Se extraerán con cuidado los trozos de cristal intactos, que luego podrán usarse para reparar otro faro. Pero eso no es todo. También están los neurólogos y los cirujanos vasculares. Extraen con cuidado todo el cableado del coche. No es solo un manojo de cobre, es un sistema completo que se puede instalar en otro coche. Radiadores, alternadores, motores de arranque, bombas de gasolina. Todos estos son órganos valiosos por separado que se extraen, se comprueban, se reparan y vuelven a la batalla. Incluso los discos de freno, si no están demasiado gastados, se rectificarán y se venderán. El cristal se corta con cuidado para venderlo a quienes se les haya roto. Amortiguadores, muelles, brazos de suspensión. Todo se aprovecha. Y así, después de unas horas, en el lugar donde estaba el coche, solo queda un esqueleto desnudo y destrozado. Una carrocería sin puertas, sin ruedas, sin entrañas. Parecería que esto ya es el final. Pero no. Llega el momento de los carniceros finales. Armados con sopletes de acetileno, como demonios, se lanzan sobre este esqueleto. Con un siseo y deslumbrantes haces de chispas que huelen a pintura quemada, lo cortan en trozos de un tamaño conveniente para el transporte. Y estos trozos de metal, la antigua carrocería, emprenden su último viaje. A una acería local, a menudo improvisada. Allí, en hornos artesanales, donde la temperatura supera los 1000 grados Celsius, este metal se vuelve a fundir. El acero líquido e incandescente se vierte en simples moldes de arena, y de él nacen cosas nuevas y sencillas. Barras de refuerzo para la construcción, tapas de alcantarilla, herramientas agrícolas simples o incluso ollas de cocina. El mercado de repuestos de automóviles usados más grande de Nigeria, y posiblemente de toda África, es Ladipo en Lagos. No es solo un mercado, es una ciudad dentro de una ciudad, que ocupa una superficie de decenas de hectáreas. Aquí trabajan más de 30.000 personas, mecánicos, vendedores, chapistas, electricistas. La facturación anual de este único mercado se estima en cientos de millones de dólares. Es una economía gigantesca, en su mayoría informal, que da empleo a toda una generación. A diferencia de los países occidentales, donde muchas piezas simplemente van a la prensa junto con la carrocería, en Nigeria el nivel de reutilización de piezas de un solo coche se acerca al 95%. Prácticamente nada se tira. Los motores y las transmisiones son la mercancía más valiosa. El motor de un modelo popular, como un Toyota Camry, puede venderse por 500 o incluso $1000 o más, dependiendo de su estado. Es una cantidad de dinero enorme. Los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capós, son el pan de cada día para miles de pequeños talleres. Faros, espejos, botones del interior, emblemas. Todo tiene su precio. Incluso los viejos asientos de coche no se desperdician. A menudo se reparan y se utilizan como muebles en casas y cafés. Y, por último, lo que queda. Después de haber quitado del coche absolutamente todo lo que se puede vender, queda la carrocería desnuda. Su peso representa aproximadamente el 30% del peso inicial del vehículo. E incluso este resto no se desperdicia.
En Nigeria operan numerosas pequeñas acerías, a menudo artesanales, que refunde esta chatarra. Anualmente, procesan cientos de miles de toneladas de este metal, convirtiéndolo en barras de refuerzo para la construcción local. Esto significa que un rascacielos que se construye hoy en Lagos bien podría contener un trozo de un Volkswagen, que una vez circuló por las calles de Berlín. Cada año, en el mundo, se talan más de 1.000 millones de metros cúbicos de madera, pero solo unos pocos saben cómo es realmente el procesamiento de las secuoyas gigantes. Árboles que han sobrevivido a imperios y que incluso vieron a los mamuts. Imagina, un tronco con un diámetro de varios metros y un peso de decenas de toneladas girando en un torno, lenta y sonoramente, como el corazón de la Tierra. Cada movimiento de la gubia revela un patrón único, formado por la naturaleza durante milenios. El secreto de este oficio es impresionante. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un hecho que cambiará para siempre tu percepción sobre el trabajo con la madera. El procesamiento de madera de tal envergadura requiere equipos especializados y una habilidad considerable. La máquina que se muestra en el video pertenece a los tornos gigantes, adaptados para trabajar con piezas de enormes dimensiones. Su área de trabajo puede admitir piezas con un diámetro de varios metros, y la longitud de procesamiento alcanza decenas de metros. Un potente motor asegura una rotación estable y suave de la madera, incluso con grandes pesos. Con la ayuda de estos tornos, los operarios retiran gradualmente la capa exterior de corteza y madera, utilizando gubias y raspadores afilados. El trabajo se realiza con la máxima precisión, ya que el más mínimo error podría llevar a la pérdida de material valioso. El maestro controla el proceso de mecanizado, supervisando la velocidad de rotación y la presión de las herramientas sobre la madera, dando forma gradualmente a diseños complejos o simples. Primero, se eliminan las grandes protuberancias y capas, luego se pasa a un lijado más detallado, que permite resaltar la textura natural y dejar la madera completamente lisa. El procesamiento de la madera de secuoya no es solo un proceso tecnológico, sino una forma de arte, ya que cada creación es única debido a las características naturales del material. La alta densidad y dureza de la madera roja hacen que el proceso sea complejo, pero al mismo tiempo subrayan la calidad del producto. Las secuoyas crecen principalmente en áreas de distribución natural limitada, por lo que la conservación y el uso racional de su madera son de gran importancia. La tala de secuoyas gigantes en el pasado llevó a la destrucción casi total de los grandes árboles en algunas regiones. Por ejemplo, en el siglo XIX, la compañía Kings River Lumber taló ilegalmente más de 8.000 de estos gigantes, lo que provocó una catástrofe ecológica y afectó el clima y la biodiversidad de la región. Las tecnologías modernas de procesamiento de la madera permiten obtener el máximo beneficio de esta valiosa materia prima, minimizando las pérdidas. El uso de tornos innovadores, como el del video, permite trabajar con piezas grandes y no estándar, utilizar el material de manera racional y crear productos de alta calidad. La madera de secuoya, gracias a su resistencia y durabilidad a la putrefacción, es un material valioso para la construcción y la fabricación de muebles. Sin embargo, debido al estatus de protección de estos árboles, su explotación comercial está estrictamente regulada. Debido al gigantesco diámetro de la pieza y su peso de varias toneladas, el torno funciona a revoluciones muy bajas,
para evitar vibraciones y asegurar un corte controlado. El maestro regula manualmente la presión de las herramientas para no dañar el material. El procesamiento pasa por varias etapas. Primero, un corte vasto, luego un mecanizado detallado y un lijado, como ya hemos mencionado. Después del procesamiento en los tornos, de los gigantescos troncos se fabrican diversos objetos de interior y de arte, desde grandes columnas decorativas, muebles y esculturas, hasta tablas de acabado. Debido a la belleza natural de la textura y los colores de esta madera, los productos a menudo se convierten en objetos arquitectónicos o de diseño únicos. Además, muchos troncos gigantes de secuoya se procesan para convertirlos en paneles para suelos de alta gama o para la construcción de edificios de prestigio, donde se valora no solo la durabilidad, sino también un entorno con materiales ecológicamente puros. En algunos casos, la madera se destina a la fabricación de vagones, traviesas, postes de telégrafo e incluso estructuras submarinas, donde la resistencia a la putrefacción y la robustez son importantes. Se sabe que algunas secuoyas antiguas se utilizan con fines turísticos o culturales. Por ejemplo, en los Estados Unidos se crean túneles en gigantes caídos por los que pueden pasar libremente los coches, y otros troncos se adaptan para convertirlos en galerías o restaurantes, atracciones turísticas muy populares. El procesamiento de troncos gigantes de secuoya es el trabajo de maestros altamente cualificados, que combinan un profundo conocimiento del trabajo con la madera, con un considerable gusto artístico y destreza técnica. Para alcanzar el nivel que se puede ver en el video, es necesario pasar por un largo camino de formación y práctica, dominando una serie de herramientas y técnicas especializadas. El aprendizaje de esta maestría comienza con el dominio de las habilidades básicas de carpintería. Trabajar la madera con herramientas manuales, serrar, lijar, técnicas básicas de tallado. Esto puede llevar varios años de escuela profesional o de oficios, dependiendo de la intensidad de la formación y las aptitudes naturales. El siguiente nivel es el aprendizaje del torneado de madera, especialmente de piezas complejas en grandes máquinas. Aquí se requiere una gran precisión y sensibilidad para controlar la fuerza y la dirección de las herramientas, tener en cuenta la textura y la estructura de la madera, y evitar grietas e irregularidades. Los maestros que trabajan con secuoya utilizan activamente una variedad de herramientas de torneado. Gubias de diferentes formas y configuraciones, raspadores, fresas. Para el desbaste inicial, comienzan con grandes gubias de corte que eliminan gruesas capas de madera, para luego pasar a herramientas más finas y delicadas para el lijado y el detallado. Las herramientas suelen estar hechas de acero de alta velocidad o equipadas con placas de carburo para una máxima durabilidad y afilado. Paralelamente al trabajo de las herramientas, el operador controla la velocidad de rotación de la pieza, lo cual es críticamente importante. Debido a las gigantescas dimensiones de la secuoya, las revoluciones del torno son muy bajas para evitar vibraciones y asegurar un corte uniforme. La presión de la herramienta también se regula manualmente, lo que requiere una gran habilidad y sentir la madera. Además de los aspectos técnicos, estos maestros tienen una visión artística desarrollada. El procesamiento de madera gigante no es solo un trabajo mecánico, sino un proceso creativo en el curso del cual se forma una pieza única. Para convertirse en un maestro así, es necesario combinar el conocimiento técnico con la comprensión de las propiedades naturales del material y las habilidades artísticas. En los círculos profesionales, la formación puede durar de 5 a 10 años,
especialmente si se trata de trabajar con árboles grandes y caros. A menudo, los artesanos realizan prácticas, aprenden de torneros experimentados, participan en talleres y escuelas de arte. Después de la formación básica, el maestro continúa perfeccionándose, ganando experiencia en el trabajo con diferentes especies de madera, piezas grandes, formas y técnicas complejas, creando objetos artísticos únicos. Es la estricta observancia de la tecnología, combinada con un enfoque creativo, lo que permite lograr resultados impresionantes. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las multimillonarias cargas de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. Todo comienza no en un taller, sino en una enorme herida abierta en el cuerpo de la Tierra, una cantera. El ingrediente principal de nuestra receta, que constituye alrededor del 80% de toda la masa, es la piedra caliza, una roca común que es, en esencia, los restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Para arrancarla de la roca madre, los ingenieros llevan a cabo toda una operación especial. Perforan decenas de pozos profundos, colocan en ellos cientos de kilogramos de explosivos y, con un ¡boom!, ensordecedor y profundo que hace temblar la tierra a kilómetros a la redonda, miles de toneladas de roca se desprenden del macizo rocoso. A continuación, entran en escena verdaderos monstruos, camiones volquete de cantera, cuyas ruedas son más altas que una persona. Una excavadora gigante, cuya pala puede levantar de una vez el peso de varios coches, carga estos bloques de piedra en las cajas de los camiones. Estos gigantes amarillos transportan su carga al primer punto de transformación, la trituradora primaria. La trituradora primaria es una enorme boca de acero, con mandíbulas macizas, que con un crujido ensordecedor, aplasta rocas de varias toneladas en trozos del tamaño de un balón de fútbol. Junto con la piedra caliza, a la trituradora se le añade un segundo ingrediente importante: arcilla o esquisto. Son la fuente de silicio, aluminio y hierro, necesarios para la química correcta de nuestro futuro cemento. Después de la trituración primaria, la piedra se transporta por una cinta transportadora a un almacén de materias primas y, desde allí, a la siguiente etapa, donde debe convertirse en polvo. Entra en un molino de crudo. Puede ser un tambor giratorio gigante lleno de bolas de acero que muelen la piedra con estruendo, o, lo que es más moderno, un molino de rodillos vertical. Imagina un enorme plato giratorio, sobre el que ruedan con una fuerza colosal varios rodillos de acero macizos. La piedra cae bajo estos rodillos y simplemente se pulveriza hasta convertirse en el polvo más fino que la harina. Una potente corriente de aire caliente recoge este polvo y lo saca del molino. Este proceso muele y seca la materia prima al mismo tiempo. El polvo obtenido, llamado harina cruda, se mezcla a fondo en enormes silos, con la ayuda de aire comprimido para obtener una mezcla perfectamente homogénea. Y ahora, esta mezcla gris y polvorienta está lista para encontrarse con el fuego. Comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, al vientre de un dragón industrial.
El horno rotatorio. Un enorme tubo de acero de 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol, revestido por dentro con ladrillos refractarios. Este tubo está instalado con una ligera inclinación y gira muy lentamente, casi imperceptiblemente, sobre su eje. La harina cruda se vierte en el extremo superior y ligeramente elevado de este tubo. Y desde el extremo inferior, un quemador gigante lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un cohete. La temperatura en esta zona alcanza unos infernales 1450 grados Celsius. Nuestro polvo, mientras se remueve lentamente y se desliza hacia abajo gracias a la rotación y la inclinación, comienza su largo y caliente viaje hacia este fuego. Dentro del horno, pasa por varias zonas de temperatura y sufre transformaciones asombrosas. Primero, en la zona más fría, se evapora el resto de la humedad. Luego, cuando la temperatura alcanza los 900 grados, tiene lugar un proceso llamado calcinación. De la piedra caliza se libera dióxido de carbono y se convierte en óxido de calcio. Y, finalmente, en la zona más caliente, en el infierno mismo, ocurre lo principal: la sinterización. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de silicio, aluminio y hierro, formando minerales completamente nuevos, con nombres complejos, como halita y belita. El polvo se derrite y se convierte en pequeñas bolas oscuras, de color grisáceo negro, del tamaño de un guisante a una nuez. Esto es el clinker, el corazón y el alma del cemento. Es, en esencia, energía química enlatada, esperando su momento para despertar. El clinker, al rojo vivo, cae del extremo inferior del horno e inmediatamente llega a un enfriador especial. Aquí se le soplan potentes corrientes de aire frío. Este es un paso muy importante. El enfriamiento rápido congela la estructura química del clinker en su estado más activo. El clinker enfriado, duro como una piedra, se transporta por una cinta a un almacén, donde puede guardarse durante meses. Y entonces llega la etapa final de la transformación. El clinker por sí solo son solo piedrecitas inactivas. Para convertirlo en cemento, hay que volver a molerlo hasta convertirlo en el polvo más fino. Se carga en un molino de cemento, que es muy similar al de crudo, un enorme tambor lleno de bolas de acero. Pero antes de empezar a moler, al clinker se le añade un último pero increíblemente importante ingrediente: alrededor de un 5% de yeso. El yeso es el freno de nuestro cemento. Sin él, el cemento, al mezclarse con agua, fraguaría casi instantáneamente, convirtiéndose en piedra en pocos minutos, y sería imposible trabajar con él. El yeso regula este proceso, dando a los constructores un tiempo precioso. Y esta mezcla de clinker y yeso se muele durante horas en el molino hasta que se convierte en el polvo gris, increíblemente fino, que todos conocemos. Sus partículas son tan pequeñas que pueden pasar por un tamiz capaz de retener el agua. El cemento terminado, todavía caliente después del molino, se transporta por tuberías neumáticas, como por vasos sanguíneos, a enormes y altos silos de almacenamiento. Son gigantescas torres que albergan miles de toneladas de producto terminado. Desde allí se envía a los consumidores, o se envasa en sacos de papel para la venta al por menor, o se carga a granel, en camiones cisterna especiales o vagones de ferrocarril. Y así, después de haber recorrido el camino desde una roca sólida, pasando por la trituración, la mezcla, una cocción infernal en el vientre de un dragón y una molienda final, nace este modesto polvo gris, listo para despertar al encontrarse con el agua y convertirse en una piedra fuerte y fiable que será el cimiento de nuestras casas, puentes y ciudades enteras. Anualmente, en el mundo,
se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. Este número es absolutamente alucinante. Intentemos imaginarlo. Significa que por cada persona en el planeta, tú, yo, todos, se produce más de media tonelada de este polvo gris cada año. Es el material de construcción más popular de la Tierra después del agua. Y si tomaras todo ese cemento y construyeras con él un muro continuo de 1 metro de ancho y 1 metro de alto, podrías rodear nuestro planeta por el ecuador más de 40 veces, cada año. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las cargas multimillonarias de la civilización. Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches. Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades. Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. La primera y más espectacular etapa de la trituración de grandes bloques de piedra en las canteras es la fragmentación primaria de los macizos rocosos. El proceso en sí comienza cuando enormes masas de roca, a veces del tamaño de decenas de toneladas, se alimentan a complejos de trituración especiales. Estos complejos están equipados con potentes trituradoras de mandíbula, capaces de manejar rocas extremadamente duras y resistentes. En el momento de la trituración de las piedras, se puede observar una impresionante colisión de las superficies de acero de la trituradora con la roca, acompañada de golpes sordos y un estruendo que se oye a gran distancia. Las mandíbulas de la trituradora se mueven con una fuerza capaz de romper las rocas más duras, destruyendo enormes peñascos en fragmentos más pequeños. Todo el proceso está automatizado y se lleva a cabo a alta velocidad, lo que garantiza una producción continua y eficiente. Después de la trituración primaria, el material llega a transportadores de cadena que lo elevan para la siguiente etapa de trituración o cribado. La vulnerabilidad del proceso reside en que, incluso en las etapas iniciales, se necesita un control cuidadoso, ya que los golpes demasiado intensos pueden causar una trituración excesiva o la formación de polvo, lo que afecta negativamente la calidad del producto. Las características técnicas de las trituradoras son impresionantes. Motores con una potencia de cientos de kilovatios y pesadas estructuras de acero que pesan decenas de toneladas, garantizan un funcionamiento estable incluso bajo cargas significativas. La temperatura de las piezas metálicas aumenta, pero los sistemas de refrigeración mantienen un régimen óptimo para un funcionamiento prolongado e ininterrumpido. Se utilizan varios tipos principales de rocas. Estas rocas tienen diferentes propiedades y se aplican según sus características técnicas. El granito es una de las rocas más comunes y resistentes para la producción de grava. Es una roca volcánica compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. La grava de granito tiene una alta dureza y resistencia al desgaste y se utiliza a menudo para la construcción de carreteras, vías férreas y estructuras de hormigón. Los tamaños de la grava de granito pueden variar desde una fracción fina de 5 a 20 milímetros, hasta una grande de 40 a 70 milímetros. La grava de río es una roca sedimentaria suelta, compuesta principalmente por guijarros redondeados. Es menos resistente que el granito, pero tiene una radiactividad más baja,
lo que la hace segura para su uso en la construcción residencial. La grava de río se utiliza como agregado en el hormigón y para el subbalasto de las carreteras. La piedra caliza es una roca sedimentaria que se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, como base y subbase bajo el asfalto o las losas de hormigón. La grava de piedra caliza tiene una dureza más baja, pero es un material económicamente ventajoso. La cuarcita es una roca metamórfica de alta dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para el subbalasto de aeródromos y en el diseño de paisajes. La andesita es una roca volcánica con buena ecología y resistencia al desgaste. Se utiliza para la producción de grava y como componente en el hormigón. Estas piedras naturales se extraen en canteras, donde se someten a una trituración explosiva o mecánica con posterior clasificación. Después de la fragmentación primaria de los bloques de piedra en el complejo de trituración, la siguiente etapa importante es la separación del material en fracciones mediante un sistema de cribas. Este proceso no es menos espectacular y está precisamente ajustado, ya que de la calidad de la clasificación dependen la homogeneidad y la conformidad del material con los requisitos técnicos. El tamaño de las partículas de la futura arena de construcción, grava o gravilla, se establece mediante mallas de gran, mediano y pequeño tamaño. Una gran cantidad de rejillas, dispuestas una sobre otra, forman un complejo de transporte secuencial, donde se realiza una clasificación automática por fracciones. Los fragmentos gruesos permanecen en la parte superior, pasando a ser procesados en las siguientes trituradoras, mientras que los productos más finos se tamizan hacia abajo y caen en los receptores de clasificación. Todo el sistema está sincronizado y funciona en modo automático. Cada malla se limpia regularmente de obstrucciones para evitar paradas y no comprometer la calidad del producto. Y el movimiento del material es controlado por sensores y un sistema de control de producción. El control de los tamaños y la calidad del material se realiza tanto con la ayuda de sensores como mediante verificaciones periódicas de laboratorio. Esto es importante, porque de ello dependen las características de construcción del producto final, la durabilidad de las carreteras y otras estructuras. La automatización de este proceso aumenta la productividad del complejo de trituración y clasificación, reduce la necesidad de trabajo manual y minimiza el factor de error humano. Además, se prevén reservas tecnológicas para un rápido ajuste del sistema en caso de cambio del tipo de materia prima o de las normas. La vulnerabilidad de esta etapa reside en que una separación de calidad del material en fracciones garantiza el máximo aprovechamiento de la materia prima natural y crea excelentes condiciones para la posterior fabricación de mezclas de hormigón, cimientos, carreteras y vías férreas. En los Estados Unidos de América, la trituración de rocas es uno de los componentes clave de la industria minera y de procesamiento, así como del sector de la construcción. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volumen anual de extracción y trituración de minerales no metálicos, incluyendo granito, piedra caliza y mezclas de arena y grava, asciende a decenas de millones de toneladas. El año pasado, los Estados Unidos produjeron más de 1.200 millones de toneladas de piedras de construcción, de las cuales una gran parte corresponde a grava triturada y gravilla, utilizadas para la construcción de carreteras, autopistas, vías férreas y estructuras de hormigón. Esto representa, aproximadamente, 1/3 de la producción mundial de dichos materiales. El consumo de energía de las empresas de trituración en los Estados Unidos se optimiza constantemente.
En los últimos años, la implementación de tecnologías de eficiencia energética ha permitido reducir los costos de electricidad en un 20%. También es importante que en los Estados Unidos se apliquen sistemas a gran escala de control de la seguridad ambiental, que reducen la emisión de polvo y la carga de ruido durante la trituración. El proceso de trituración va acompañado de la formación de una gran cantidad de polvo, que contamina el aire en las inmediaciones de las canteras y los complejos de trituración. El polvo puede afectar negativamente la salud de los trabajadores y los residentes de las áreas circundantes, causando problemas respiratorios, alergias y otras enfermedades crónicas. Cada año, en el mundo, más de 350 millones de metros cúbicos de troncos llegan de los bosques a los aserraderos. Es tanta madera que se podrían construir 1,5 millones de casas americanas con ella. Pero aquí está el enigma. Solo la mitad de cada tronco perfecto se convierte en tablas. ¿Dónde desaparece el resto? Se convierte en parte de una industria oculta que pocos conocen. Imagina, virutas, astillas, aserrín e incluso la corteza encuentran una nueva vida, alimentando producciones enteras. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el secreto de cómo un árbol común se transforma en miles de productos que están a tu lado todos los días. Cuando un tronco perfecto y redondo llega al aserradero, ¿qué porcentaje de él crees que se convierte en tablas terminadas y rectangulares? La respuesta, solo alrededor del 50%. Sí, solo la mitad. ¿Y a dónde va el resto? No desaparece, sino que se transforma en todo un ecosistema de subproductos. Aproximadamente, el 38% del tronco se convierte en astillas y virutas. No es basura, es oro para otras industrias. Estas astillas van a fábricas donde se convierten en papel, cartón y, por supuesto, nuestros viejos conocidos: tableros de partículas, de fibra de densidad media y de virutas orientadas. Otro 12% aproximadamente es aserrín y corteza. El aserrín también se destina a la producción de materiales de tablero o se prensa en peles de combustible. Y la corteza a menudo se quema directamente en el aserradero, en sus propias calderas, produciendo energía para las cámaras de secado y la propia planta. Esto hace que los aserraderos modernos sean sorprendentemente eficientes energéticamente. De esos 350 millones de metros cúbicos de troncos, se obtienen aproximadamente 175 millones de metros cúbicos de madera aserrada, es decir, tablas. Es suficiente para construir 1,5 millones de casas de entramado de madera americanas promedio. Y la mayor parte de esta producción, más del 75%, es madera de coníferas, como pino y abeto. Es el famoso lumber, con el que se construye la gran mayoría de las casas en los Estados Unidos. Una enorme y caótica colina de troncos recién cortados, cada uno de decenas de metros de largo y con un peso de varias toneladas. Yacen uno sobre otro, como cerillas gigantes esparcidas por un niño gigante. Y sobre este caos reina una grúa gigantesca. Su garra de acero, parecida a la pata de un depredador prehistórico, desciende y, con un chirrido metálico, agarra un único tronco y lo eleva en el aire con una facilidad increíble. Por un instante queda suspendido y luego la grúa lo deposita con estruendo al principio de una cinta transportadora. El tronco avanza lentamente, y su solitario viaje es un espectáculo de fuerza e inevitabilidad. Pasa bajo chorros de agua que le quitan el barro, y los trozos de corteza, preparándolo para el momento más importante. Y entonces, adelante, aparece un arco que brilla con una luz de otro mundo. Es un escáner, la puerta al futuro.
Decenas de rayos láser rojos recorren la superficie del tronco en movimiento, midiendo su diámetro, longitud, curvatura y la ubicación de cada nudo. Un cerebro informático, en una fracción de segundo, crea su fantasma digital perfecto, un modelo tridimensional. Y en ese mismo instante, mientras el tronco todavía avanza, la computadora ya ha decidido su destino. Ha calculado la forma ideal de cortarlo, para obtener la máxima cantidad de tablas de la más alta calidad. Ya sabe por dónde pasará el primer corte, dónde el segundo, y en qué se convertirá cada trozo de este gigante del bosque. El tronco se acerca lentamente, y potentes abrazaderas hidráulicas lo sujetan, preparándolo para el corte. Antes de cortar el tronco, es escaneado por escáneres tridimensionales. La computadora, en una fracción de segundo, crea un modelo digital exacto y calcula la forma ideal de cortarlo para obtener la máxima cantidad de tablas de la más alta calidad. Esto se llama optimización del corte. Gracias a esta tecnología, el porcentaje de rendimiento del producto final ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Y la sierra que corta el tronco no es un simple disco. Es una sierra de cinta, fina como una cuchilla, que hace un corte de solo 1 o 2 milímetros de grosor. Es varias veces más delgada que las sierras antiguas, y eso significa que mucha menos madera preciosa se convierte en aserrín. Así que estas cifras no son solo datos fríos. Es la historia de cómo las tecnologías modernas permiten tomar el regalo de la naturaleza y usarlo con la máxima eficiencia, convirtiendo cada tronco en todo un espectro de productos útiles. Ahora, nuestro bloque entra en el corazón del aserradero, la sierra múltiple. Es toda una batería de sierras de disco, montadas en un mismo eje a una distancia exactamente definida entre sí. Potentes rodillos de alimentación empujan con fuerza nuestro pesado bloque a través de esta pared de cuchillas giratorias. Con un rugido ensordecedor que hace vibrar el suelo, decenas de sierras se clavan simultáneamente en la madera. Es como si un peine gigante pasara por el cabello, solo que en lugar de cabello hay madera, y en lugar de dientes, discos de acero giratorios. En una sola pasada, nuestro bloque macizo se descompone en un montón de tablas frescas, calientes y todavía húmedas. Estas tablas recién nacidas, junto con los costeros, salen por el otro lado y llegan a la siguiente cinta transportadora, donde les espera la clasificación. Aquí trabajan personas con un ojo increíblemente entrenado. Las tablas pasan flotando junto a ellos y en una fracción de segundo evalúan la calidad de cada una, la cantidad y el tamaño de los nudos, la presencia de grietas, la curvatura de las fibras. Con un movimiento rápido, dirigen cada tabla a su propia cinta transportadora. Las mejores a una línea, las peores a otra. Es como clasificar el correo, solo que en lugar de cartas, hay pesados trozos de madera de metros de largo. Las tablas que han pasado el casting se envían a la canteadora. Aquí, sus bordes irregulares y cubiertos de corteza se recortan, dándoles una forma perfectamente rectangular. Y solo ahora, tenemos ante nosotros un producto familiar, una tabla perfectamente lisa y rectangular, pero todavía está verde, húmeda y pesada, llena de savia natural. Si se deja así, se curvará y se agrietará. Por eso, le espera la etapa final, el secado. Las tablas se apilan en altas y ordenadas pilas, separando cada capa con listones delgados para que el aire pueda circular entre ellas. Y estas pilas gigantes, con la ayuda de una carretilla elevadora, se envían a una cámara de secado. Es una habitación enorme y hermética, parecida a una sauna industrial. En su interior
Una computadora mantiene un clima ideal, una temperatura, humedad y velocidad de movimiento del aire específicas. Este proceso puede durar desde varios días hasta varias semanas, dependiendo de la especie y el grosor de la tabla. El aire caliente extrae lenta y muy cuidadosamente la humedad de la madera, haciéndola ligera, fuerte y, lo más importante, estable. Y solo después de esta larga y cálida meditación, la tabla está lista para abandonar la fábrica y convertirse en parte del hogar de alguien. Las mejores se convertirán en hermosos suelos, muebles elegantes o marcos de ventanas. Las más resistentes, pero más simples, se destinarán a la construcción de armazones de casas, vigas para tejados y vallas. Es la base con la que se construye casi todo lo que nos rodea.